Recuerde que esta porción que va entre el versículo 12 y el 18 de este capítulo 1 la hemos titulado Señalando y reconociendo deberes y funciones en medio de las pruebas y las tentaciones. Hoy estudiaremos los versículos 13 al 15 y dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra del Dios Altísimo, el Supremo, en la carta a la Iglesia Universal de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre, gracias te damos infinitas por la salvación. Gracias por la vida, gracias por tu iglesia, gracias por la Sagrada Escritura, Señor. Hoy queremos reunirnos alrededor tuyo, alrededor de tu palabra, alrededor de tu Santo Espíritu, Señor, para escuchar tus consejos, para escuchar tus dichos, para escucharte a ti, Señor. Es nuestro alimento, nuestro máximo alimento es tu palabra. En ella encontramos consuelo, encontramos esperanza, encontramos exhortación, encontramos enseñanza. Hoy más que nunca la necesitamos. Hoy más que nunca el mundo, por los tiempos que está pasando, tus palabras son absolutamente necesarias. Permite que lleguen a todos los rincones de la tierra, a todos los rincones de este país, a todos los rincones de esta ciudad, Señor, para que muchas personas que están pasando en desconsuelo, pruebas y tentaciones, Señor, puedan encontrar el cómo salir, el cómo tener una palabra de esperanza en ti, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque el Espíritu Santo ha aplicado en cientos de miles de personas esa salvación en los corazones de aquellos que el Padre ha escogido. Hoy es un día escogido para salvación. Hoy es un día escogido, Señor, para que tu pueblo se reúna a tu alrededor a escucharte. Permite que la debilidad del predicador y del maestro, Señor, no entorpezcan el conocimiento que haya de entregarse a tu pueblo, Señor. Danos fortaleza, danos el denuedo, danos la sabiduría, Señor, necesaria para poder exponer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hace 15 días vimos lo siguiente. Vimos que, y hablamos de que la culpa era considerada como huérfana, de que la gente, la tendencia del ser humano cuando pasan ciertas situaciones es echarle la culpa a otras personas de muchas circunstancias de la vida. Leímos Génesis 3:11, donde Dios dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El ser humano es feliz cuando las cosas salen bien y él se echa sus flores a sí mismo y dice que por sus habilidades las cosas han pasado. Pero cuando las circunstancias o las cosas son contrarias, eso no le gusta y prefiere estar señalando a otras personas, inclusive al mismo Dios. Somos excelentes
para echarle la culpa a otras cosas, pero no somos buenos para reconocer que nos hemos equivocado. Hoy continuaremos con el punto 2. La semana pasada vimos el punto 1, que era creyente, escudriña tu deber. Hoy veremos creyente, acepta tu pecado. Creyente, acepta tu pecado, entre los versos 13 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dice un comentario, miren cómo dice. Algunas de las pruebas que vienen a nuestra vida vienen en forma de tentaciones. Somos responsables de luchar contra las tentaciones y así perseverar hasta el fin. Pero a veces pasa que caemos en la tentación y la tendencia del ser humano es echarle la culpa a los demás y no reconocer nuestra responsabilidad cuando caemos en pecado. Algunos le echan la culpa a los demás, otros le echan la culpa a Satanás y aún otros le echan la culpa a Dios. Dirían, si todas estas cosas están bajo el control de Dios, entonces Dios que puso la tentación, por tanto, si yo peco, es culpa de Dios. Santiago nos dice, jamás pienses eso, jamás pienses eso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Por dos razones que lo da la Escritura y dice, por causa de la naturaleza de Dios, y eso lo vimos en extenso cuando Esteban, nuestro maestro, nos lo enseñó. En la naturaleza de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es santo en todo su ser y por tanto no hay nada en Dios que lo tiente al pecado. No hay ningún deseo pecaminoso. No hay ninguna debilidad en Dios para que le tiemblen las rodillas ante la tentación. Y segundo, por causa del propósito de Dios. Ni él tienta a nadie. Ese no es el propósito de él. Él no busca que tú caigas, que tú desobedezcas, no. Pero bueno, ¿acaso Dios no nos prueba? Sí, Dios sí nos prueba a su pueblo. En Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Pero ¿cuál es el propósito de la prueba? Versículo 12 de ese capítulo 22 de Génesis. Y dijo, extiendas tu mano sobre el muchacho, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cuál era el propósito? Era probar si el amor por Dios era más grande que su amor por su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa. Dios probó su obediencia. En la escritura vamos a encontrar muchas personas que fueron tentadas, unas sucumbieron, otras triunfaron. En la escritura hay varias y creo que de pronto a la mente les puede venir uno que otro en este momento. De igual manera Dios hace con todos nosotros. Cuando estamos en diversas pruebas, Dios está probando nuestra obediencia a Él, nuestra fidelidad, nuestra confianza en Él, de que seguimos obedeciendo a Él, no importa la prueba, no importa la circunstancia, debemos estar obedeciendo a Él. Salmo 27:3 dice lo siguiente, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. ¿Por qué? Porque el Salmo 27:1, empezando este salmo, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Ese sería el contenido general de lo que acabamos de leer en esos 3 versículos, pero vamos a desarrollarlo mucho más a profundidad a ver qué nos encontramos. Así que, miren,
Cuando caigamos en tentación, reconozcamos que somos responsables de nuestro pecado. Santiago quiere ofrecernos ayuda en estas situaciones y para ello debemos confrontarnos con nuestra propia responsabilidad personal. Posiblemente en situaciones demasiado adversas podamos inclusive, o las personas pueden inclusive acusar a Dios como el autor de todos nuestros males. Dios jamás, y aquí en mi escritura puse el jamás grande con rojo, jamás busca que caigamos. Jamás quiere que caigamos. Él lo que hace, el esfuerzo, su mayor esfuerzo es por nuestra salvación. Dios nunca nos prepara unas trampas intencionalmente para enredarnos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entendamos que el origen de nuestras caídas está en nosotros mismos. Está en nosotros mismos. Dios sí permite que pasemos por diversas aflicciones y situaciones difíciles con la finalidad positiva de probar nuestra fe, y eso lo vimos la semana pasada, hace 15 días, con el fin de que nosotros adquiramos una mayor madurez y que vamos transformando nuestra vida a la imagen del carácter de Cristo. Es importante esto. Es nuestra naturaleza pecaminosa contra la que tenemos que luchar con mayor frecuencia. Ahora entendamos que también hay un tentador. Hay un tentador. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice, por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. Hay un tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Y quizás el ejemplo más alentador de la lucha con ese tentador es el caso de Jesús. Lucas 4. Cuando fue tentado en el desierto, dice que el Espíritu lo llevó. Dios consintió que eso pasara y Satanás lo tentó, y ya todos conocemos el desenlace. No es para leer, no es para en este momento. Cuando lo vimos hace poco las enseñanzas de Esteban, decía que Dios creó todas las cosas, pero él no es la causa del mal. Dios no es la causa del mal. Su santidad rechaza todo vínculo con el mal a causa de su perfección. Dios no tiene contacto con el mal y el mal es impotente para ponerlo en tentación. Tiene que quedar muy claro. Además, Dios no tienta a nadie. Dios no es el tentador es Satanás. Dios odia el mal y por consiguiente no causa la caída y el extravío de nadie. Recordemos el Padre Nuestro. En Mateo 6:13 o en Lucas 11:4, miren cómo dice, cómo Jesús le enseña al creyente, ahora dice, y no nos metas en tentación. Ojo, eso no quiere decir que Dios tienta, no, sino que nos guarde de caer en tentación, porque Satanás es exitosísimo en conducir al hombre a la tentación y el pecado. Él tiene un éxito arrollador. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quizás muchas personas hemos escuchado, hasta nosotros se nos habrá atravesado alguna vez en la vida, cuando pasamos de pronto por esos caminos del pentecostalismo carismático y quizás todavía tengamos algún resabio en nuestras mentes y podamos decir, es que el demonio me hizo cometer X o Y cosa. Este argumento en un juicio no nos va a servir de nada. El hombre es absolutamente responsable de su propio pecado. Absolutamente responsable.
Él no puede alegar inocencia. Él no puede alegar ignorancia. Es que yo no sabía que matar era malo. Es que yo no sabía que robar era malo. Es que yo no sabía. No. Santiago nos habla de ese propio deseo, de esa concupiscencia que tenemos adentro, que hay en nuestro interior. Ese deseo que nos lleva a la tentación o a la aceptación por esa nuestra naturaleza caída. Miren, y si no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, definitivamente nos irá conduciendo hacia el pecado. Y aquí tenemos que meternos en el corazoncito nuestro. Jeremías 17:9, en esa profecía dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Miren cómo lo ve Jesucristo en Mateo 15:19, cómo lo describe. Mire, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué más salen? Los homicidios. ¿Qué más salen? Los adulterios. ¿Qué más salen? Las fornicaciones. Salen también los hurtos, salen también los falsos testimonios y salen las blasfemias del corazón. Ahora, devolvámonos un poquito para resolver esa pregunta que inclusive puede llegar a nuestras mentes y me dicen, si Dios no puede ser tentado, si Dios tiene como esa inmunidad, para hablar términos muy de la moda ahora, si fuimos creados a la imagen de Dios, ¿por qué no somos también inmunes y caemos con tanta facilidad? Y la respuesta es nuestra carnita. Esa carne que quedó afectada con la caída. Somos absolutamente proclives al mal. Tendemos hacia el mal. Desde nuestro interior brotan esos malos deseos ante una tentación. Eso es esa concupiscencia, el brotar esos malos deseos ante una tentación de lo prohibido. Génesis 8:21 en la parte B dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde la juventud. No es cuando ya seamos grandes que empezamos a hacer grandes pecados, no. Desde niños ya están pensando en cómo hacer el mal. O se da el papayazo, el borrador que tiene de Hello Kitty, mi compañerita es muy lindo, se extravió. Le voy a desobedecer a mi papá o a mi mamá. Me dijo que hiciera esto, no voy a hacerlo. Desde la juventud, el corazón del hombre es malo. El intento del corazón es malo, como dice Génesis 8:21. Ahora volvamos nuevamente al versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, ha habido una mala utilización o una utilización de una manera especial en la palabra concupiscencia. Y actualmente se ha vuelto anticuada. Es una palabra que ya casi no se usa. Se usa tal vez ahora que estamos explicando la Biblia o cuando tú estás leyendo la Biblia te encuentras con esa palabra y tienes que leerla, pero no la usamos para referirnos a nuestras conductas. No la usamos. Y esa palabra en otros versículos aparece ser muy neutra, como es su definición muy exacta. Concupiscencia no solamente son las cosas malas, sino también pueden incluir inclusive actos lícitos. Lo que pasa es que como nuestro interior está lleno de esa maldad, esas concupiscencias son tendencia hacia el mal. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta desgracia de la que yo estoy hablando? Viene la tentación de afuera, se conecta con nuestros malos deseos de nuestro corazón. ¿Y qué? Se crea inmediatamente la desgracia. Y viene la desgracia sobre nosotros. Posiblemente nuestro corazón no esté dotado con todas las perversidades, pero sí las puede crear, sí las puede despertar. ¿Qué es lo delicado? Es aquella cosa que está dando vueltas afuera, que es la tentación.
la tentación está dando vueltas afuera. Somos incapaces nosotros de reconocer que la responsabilidad de nuestras caídas se encuentra en nuestro interior. Te metiste esa línea de cocaína, pero era porque yo no resistí, o sea, el demonio me la puso ahí, yo no me quería encontrar con ellos, pero me encontré con ellos y ellos tenían eso y me gustaba. Todos tenemos una responsabilidad personal de connotación general y grupal. Hay una culpabilidad individual de todos. Culpabilidad individual de todos, porque la tentación es general. Hay tentaciones generales para todos, otras individuales, pero todos hemos caído. Estamos en un mundo caído. A todos se nos prenden esas luces de neón que vamos viendo del mundo y nos vislumbra. Satanás conoce la condición, te conoce la condición del hombre desde Adán y Eva. Lleva 6,000 años conociendo al hombre. Sabe cómo reaccionamos en cada una de nuestras circunstancias. Él sabe qué le presenta a cada persona para que sea una tentación agradable. Posible a una persona que jamás ha fumado en la vida, ¿para qué le ofrece un cacho de marihuana? Nunca ha fumado. Le va a producir. Pero sí, aquella persona que ha luchado contra las drogas toda la vida, se le proporcionan drogas, le salen por todos los lados. Él conoce desde Adán y Eva nuestra condición, sabe qué fibras tocar, él sabe qué melodías hacen que entremos en armonía con él. Él es poderoso y nosotros débiles. Ese es ese enemigo tan fuerte que tenemos. Ese es el que nos está lanzando las tentaciones. Y no diga nadie que a nadie, no, a mí no, pues tentación, no. Pues que yo me acuerde. Pues en los últimos 10 años, no, que me acuerde, no. No, sí, las tenemos. Hay unas privaditas, hay unas que son de nosotros solitos, por allá al interior de nuestras mentes y la estamos haciendo. Y no podemos hacernos los locos desligándolos de la culpabilidad de nuestros actos. Vuelvo y lo digo, unos culpan al diablo, otros culpan a Dios. ¿De verdad somos tan inocentes? Es que mi sobrino, es que mi nieto, es que mi hermano, es que mi amigo, es que aquel es tan consumidor, porque es que el demonio. ¿Y el qué? No somos tan inocentes. Y Santiago entra a explicar con más detalle esto en el versículo 15, cuando dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Parece como en una sala donde se está pariendo un bebé. Da esta forma especial de explicarlo. En otras palabras, entendamos este versículo 15 de una forma sencilla. Cuando el deseo del alma ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Santiago utiliza esta palabra concupiscencia en este verso 15 en una manera muy interesante. Parece como si la relacionara, como si quedara embarazada. Y la concepción es entre dos. Así que el deseo de nuestra vieja naturaleza humana se une con la tentación exterior que nos enfrenta y de esa forma se convierte en pecado. El deseo del alma se une con la tentación de afuera. El deseo de nuestra alma de pecar se une con esas tentaciones que hay afuera. Vamos todos a Mateo 5:28 y van a entender de lo que yo estoy diciendo. Mateo 5:28 dice, porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, allá está la tentación, yo la miré, en mi mente empezaron a pasar cosas,
ya adulteró con ella en su corazón. Allí es donde siempre comienza el pecado, en nuestro corazón. Es una fábrica de ídolos y es una fábrica también de maldad. En este punto saldría de forma natural la pregunta: ¿es la tentación pecado? Yo estoy siendo tentado continuamente por todas partes. ¿Es esa tentación de afuera pecado? No, por supuesto que no. La tentación en sí no es pecado. Eso lo convertimos nosotros en pecado, pero la tentación de afuera no es pecado. Tengo que juntarme con ella y de ahí parir el pecado. Pero ella por tal no es pecado. Cuando la concepción tiene lugar, es decir, cuando el pensamiento del corazón lo lleva a cabo, se transforma en acción. Ahí es donde empieza a convertirse en pecado. Entonces la tentación sí se convierte en pecado. Miren como lo decía Martín Lutero. Uno no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que construyan un nido en tu cabeza. Están las tentaciones dando vueltas. Yo si no creo la condición para que la tentación conciba en mí el pecado, hasta ahí. Pero dice Lutero, uno no puede evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que no construyan un nido en tu cabeza. Hasta aquí es la cita de Lutero. O sea que el pecado es la consumación de un acto interior y exterior. La tentación en sí misma no es pecado. Todos tenemos una naturaleza mala. No podemos engañarnos a nosotros mismos en este asunto. Todos hemos sido tentados a hacer el mal. Cada uno tiene unas debilidades diferentes dentro de su naturaleza pecaminosa. Hay tendencias diferentes en cada persona a vencer. Unos tienen la tendencia a mentir, otros la tendencia a la pornografía, a ser chismosos, a irarse completamente. Todos tenemos unas tendencias diferentes, entonces cada uno tiene una lucha diferente. Cuando yo tengo una fortaleza en mí, en algo, y miro el del lado que es débil, yo saco codo y lo miro así por encima. No, yo tengo las mías, él tiene las de él. Él está luchando día a día, hora a hora, semana a semana, año a año, con unas. Posiblemente su triunfo esté cerquita o lejos, pero el creyente tiene que saber identificar qué son esas fibras que toca Satanás, que inmediatamente lo hacen ser proclive a caer en ese mal. Cada uno de nosotros. Cada pecado que le acabé de decir a ustedes pertenece a nuestra propia naturaleza humana, o sea, proceden desde nuestro interior. La mentira no está pasando y uno la coge. Está la tentación, yo soy mentiroso, la solté. Uno no la coge. Solamente el Señor Jesús pudo decir en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, entiéndase Satanás, y él nada tiene en mí. Él nada tiene. Versículo 15 dice, entonces la concupiscencia después de ha concebido da a luz el pecado. Esa criatura que nace ahí no nace muerta. Es una criatura que vive. La concupiscencia va a provocar algo siempre cuando se junta la tentación y esos deseos. Si yo le doy cabida a algo, siempre va a provocar algo en cualquier instante. Cuando ese mal pensamiento se une a mi tentación exterior, se produce un nacimiento y ese nacimiento es un acto y ese nacimiento es el pecado. Pero la nueva vida que Dios nos concede nos capacita para afrontar. ¿Van a haber siempre tentaciones? Sí, pero nos capacita para afrontar los acosos de la tentación con éxito.
esa nueva vida no es automáticamente exenta de tentaciones. Entré al cristianismo, se acabaron, las tentaciones no van a estar más. Ya no van a estar volando esos pájaros alrededor de mi cabeza, jamás. Creo que hasta faltando segundos, el momento en que podamos morir, van a estar ahí, pendientes de nosotros. Si así lo fuera, no serían necesarias tantas advertencias de Santiago. La persona regenerada tiene que aprender a luchar contra estas seducciones del mundo y las debilidades de la carne. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. No satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hasta ahí este segundo punto. El tercer punto, si el Señor nos presta la vida, lo veremos luego, que es, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo veremos después, en detalle. ¿Cómo aplicamos a nuestras vidas esto que hemos visto? Para los amigos, Satanás siempre va a estar tentando. Ellos no tienen, digamos, ese escudo que tenemos nosotros muchas veces, no tienen las herramientas, y el no creyente, el que está por fuera de Cristo, va de caída en caída. Parece como si fuera un cucarrón dentro de un tarro, está pegándose continuamente porque no tiene forma de aplacar o de eliminar aquellas tentaciones que quizás ya hubiera superado un cristiano en su lucha. Tú que no estás en Cristo, cada día, en cada caída de tentación, tú estás sumando, estás agregando ira para el día de la ira. Agrega y agrega y agrega. Pero créeme que hasta que no estés en Cristo no será probada la medida de fe que Dios te da. Y yo te suplico el día de hoy, ve a Cristo, pídele a Él arrepentimiento y fe. Pídele aquel arrepentimiento genuino que sale de tu corazón. No se trata de que caigas al suelo en convulsiones. No, puede ser sencillo, puede ser simple, pero es un arrepentimiento que te hará sentir feliz, sea lo que sea. Y no solamente te dará arrepentimiento, sino que te llenará de una medida de fe especial para ti. En esa medida de fe, tú creerás en ese Cristo Jesús, en esa cruz del Calvario, y tendrás la salvación para ti. Para los niños, cuando se presenten en tu vida, niños, oportunidades de hacer algo malo, es porque afuera está esa cosita que yo quiero poner, ese dulcecito que me dijeron que no me comiera sino después del almuerzo, estaba ahí, está puesto ahí. Yo creo que mi papá y mamá están descuidados y yo lo puedo coger. Eso, mis niños, eso es pecado, es una desobediencia. Tienes que evitar eso y pedirle a Dios que te dé la fortaleza para no pecar, para no desobedecer. Créeme, si le pides a Dios que te dé fortaleza, Él la dará. Él la dará. Y para la iglesia hay mucho para hablar. Iglesia, reconozcamos que hay concupiscencias en nuestros corazones. Reconozcamos. Que hay deseos pecaminosos que todavía están dentro de nosotros y que nos lleva muchas veces a caer en tentaciones pendejas, pero caemos o en tentaciones grandes. Y de pronto a la mente les viene el rey David. Él tenía que estar en el frente de batalla. Él no tenía que estar mirando por su balcón o por su terraza a nadie.
Él no tenía que matar a su amigo. Él tenía que ser un buen rey, un buen líder de su pueblo y ninguna de esas cosas. Y que nuestro deber como iglesia es resistir individualmente la tentación con la sabiduría que nos da Dios. Aceptemos de verdad que somos débiles y que por tanto no debemos jugar con la tentación porque ella es fuerte, nos arrastra, nos seduce y nos lleva al pecado y con el pecado la muerte. ¿Existe un camino de escape a la tentación? Sí, claro que sí, totalmente sí. No tenemos un Dios que le dio cuerda al mundo como nos enseñaba el maestro en ese deísmo, le dio vuelta al mundo y se fue a ver, y va a regresar en unos meses o años a ver qué quedó. ¿Quién lo aceptó? ¿Quién lo quiere? Etcétera. No, ese no es el Dios que tenemos. Dios está al lado de nosotros, acompañándonos, dándonos, nos ha dado medios de gracia para relacionarnos con Él en toda la lucha. No solamente los medios de gracia son para adorarlo a Él, obviamente son para adorarlo a Él, pero es para que también los tomemos como una herramienta para evitar que esa tentación siga dando vueltas en nuestra mente y nosotros la acojamos dentro de nuestro interior. Mateo 6:13, como vive ahora, y no nos metas en tentación, es algo que nosotros le podemos pedir a Dios, mas líbranos del mal. Pidámosle a Él que no nos meta en tentación, que no deje que nosotros podamos sucumbir tan fácil. Pablo lo describe de una manera muy especial y que nos debe traer consuelo en 1 Corintios 10:13. Miren cómo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es una palabra de esperanza, de consuelo de Pablo. Pero Santiago, como les dije, Santiago toca un tema y por ahí nos da un remate. Santiago también aconseja, y lo veremos cuando veamos el capítulo 4, versículo 17, que dice, y este es maravilloso, someteos a Dios, resistid al diablo y el que huirá de vosotros. Pero primero sométasen a Dios, tengan el espíritu de vida en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, sométasen pues a Dios. Ese someterse a Dios no es lo liviano y tenue que nosotros pensemos. Someterse a Dios es grande, es poderoso, es sublime. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Fumate esto, fumate esto, fumate esto hasta que se canse. La oportunidad, la oportunidad, la oportunidad, la oportunidad, y uno no la toma, no la toma, no la toma, y huye. La Escritura nos invita a dirigir nuestra mirada, nuestros ojos y tenerlos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Pero hagámonos una pregunta importantísima. Y es muy importante, para que no bajemos la guardia. Luego de que nosotros hayamos pasado esa prueba, esa tentación, no caímos en ella y volvía y no caímos, o posiblemente caímos y la superamos, la pregunta es, ¿volverá a tentarnos nuevamente Satanás? En eso mismo. Él no se aleja mucho. Él está como un león rugiente dando vueltas. Él está a la saga. Y si no, miremos la escritura en Lucas 4:13, cuando ya el Jesucristo lo derrotó completamente, ¿cierto? Y cuando el diablo hubo acabado de tirar las tentaciones al Señor, dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dando vueltecitas. Debemos nosotros preguntarnos también como Job, en Job 2:10, pero él le dijo, ¿cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. Pero mire la pregunta de Job, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Y luego de la final batalla, tenemos que regresar a ese versículo 12 con el que empezamos esta porción. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que aman.
Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, sea por siempre santificado tu nombre. Y es nuestro mayor anhelo el día de hoy que tu nombre sea exaltado, que tus virtudes, de todo lo que está alrededor tuyo, que tu santidad, tu benevolencia, tu magnificencia, todo sea exaltado el día de hoy. Que cada una de estas palabras que hemos escuchado, Señor, sean para exaltarte a ti, para darte gracias porque no solamente con la prueba y con la tentación, has dado también unas salidas impresionantes. Nos has colocado a Cristo al frente para que nuestros ojos no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sino que lo miremos de frente como el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu Santo. No estamos solos, eres un Dios cercano. Eres un Dios cercano y sabe de nuestra condición y sabe de nuestras debilidades y está todos los días pendiente de que nosotros las superemos, salgamos adelante. Él quiere un pueblo fuerte, sabiendo que es un pueblo débil y por eso nos está acompañando. Padre, queremos darte gracias por este día, por lo que hemos escuchado, Señor. También prepara nuestros corazones para la escuela, para la enseñanza el día de hoy. Con oídos, ojos, mente, corazón atenta a todo lo que nosotros hemos escuchado. Señor, graba con un cincel en nuestros corazones aquello que tú necesitas que quede grabado en nuestros corazones. Posiblemente haya sido un versículo, un párrafo, algo que dijo el predicador, que era lo que tú necesitabas. Permite que sea grabado en la mente de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a luchar contra tantísimas tentaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, en las pruebas a tener la suficiente capacidad, la suficiente fuerza, Señor, para dignificarte, Señor, para salir adelante. Y al final, Señor, esa corona de la vida. Añoramos tu regreso, Señor, para que si nos han sido entregadas coronas, tiralas a tu paso, Señor. Al paso del Rey de Reyes, el vencedor, el sublime, aquel que fue a la cruz del Calvario a morir por aquellos que eran sus enemigos de los primeros días de la tierra de la humanidad. Pero no escatimó ni un solo segundo, no pensó en las consecuencias dolorosas de lo que iba a hacer. No. Había que cumplir la voluntad del Padre y nadie más que Jesucristo la podía cumplir, no había nadie más. Así que permite, Señor, que ahorita en la Santa Cena podamos entender más eso de lo que estamos hablando, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.